Hola, buen día. En el siguiente video pretendo explicar el análisis de una pequeña señal que en algunos casos o generalmente funciona como amplificador. Para entender el análisis de esta señal hay que tener en cuenta los parámetros híbridos del BJT. Estos nos dan un acceso al dispositivo como una red lineal, en donde la corriente del colector es proporcional a la corriente de la base, esto visto desde un análisis de la señal. Para los análisis se determinará la ganancia y la impedancia de entrada y salida del circuito. El análisis a pequeña señal consiste en usar el modelo del BJT como una configuración amplificadora. Así, se pretende determinar la ganancia, resistencia de entrada y salida del sistema. A continuación, analizaremos un circuito que cuenta con una fuente AC de 300 MHz, un transistor que cuenta con dos resistencias bases, tiene una resistencia en el colector y no cuenta con una resistencia en el emisor. Además cuenta con una fuente de voltaje DC de 15 voltios. Ahora volveremos a reescribir el circuito con fuentes DC. Como tenemos dos resistencias en la base del transistor, procedemos a hallar la resistencia Thevenin haciendo el paralelo de las dos resistencias de base. Haciendo el proceso algebraico obtenemos una resistencia Thevenin de 56,23 ohmios. Ya después de obtener la resistencia Thevenin, procedemos a hallar el voltaje Thevenin, que se halla de la siguiente manera. El voltaje Thevenin es igual al voltaje VCC, el voltaje de la fuente, por la resistencia base número 2, sobre la sumatoria de las dos resistencias base. Reemplazando y haciendo el proceso algebraico correcto, obtenemos un voltaje Thevenin de 12,40 voltios. Redibujamos el circuito con nuestra resistencia Thevenin, con nuestro voltaje Thevenin, y procedemos a hallar la corriente base, la corriente del colector y la corriente del emisor. Para hallar la corriente base se deben tener en cuenta un parámetro fundamental. Si el emisor del transistor está conectado en forma directa, es decir, sin una resistencia a tierra, utilizamos la fórmula de corriente base es igual al voltaje de la base o el voltaje Thevenin, que en este caso es el mismo, menos 0,7, que es el voltaje del diodo, sobre la resistencia base, que es nuestra resistencia Thevenin. Sin embargo, si hay una resistencia en el emisor del transistor, o sea, está conectada de forma indirecta con una resistencia a tierra, se debe usar la siguiente fórmula, que es corriente base es igual a el voltaje de la base menos 0,7 sobre la resistencia base más la resistencia del emisor por beta más 1. En nuestro caso, la fórmula de corriente base que vamos a utilizar es la de forma directa, ya que no tenemos una resistencia a tierra en el emisor de nuestro transistor. Al reemplazar datos y hacer el procedimiento algebraico correcto, obtenemos una corriente base de 208,07 miliamperios. Sabemos que la corriente del colector es igual a beta veces la corriente base. Al reemplazar estos datos y sabiendo que nuestro beta es de 250, obtenemos una corriente de colector de 52,018 amperios. También sabemos que nuestra corriente del emisor es la corriente base por beta más 1. De igual manera, reemplazamos datos y nos da que la corriente del emisor es 52,22 amperios. Con estos datos podemos deducir que se cumple que la corriente del colector es proporcional a la corriente de la base. Ahora tenemos que hallar nuestro voltaje colector emisor. Hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff en nuestra malla de salida, en donde nuestro voltaje colector emisor nos da que es igual a 160, que es nuestra resistencia del colector, por la corriente del colector, más 15 voltios, que es el voltaje de la fuente, más 0 porque no tenemos una resistencia en nuestro emisor. Al reemplazar datos, obtenemos que nuestro voltaje colector emisor
es de 8337,88 voltios. Claro está, estos datos son muy grandes y no serían acordes al ejemplo que queremos llegar, pero nos permite dar como un análisis fijo del tema a tratar. Ahora reescribimos el circuito con fuentes AC, esto para hallar la impedancia de entrada y la impedancia de salida de nuestro circuito. Nuestra impedancia de entrada es el paralelo entre las resistencias base. Como anteriormente dedujimos, el paralelo de nuestras resistencias base fue nuestra resistencia Thevenin. Entonces nuestra impedancia de entrada es nuestra resistencia Thevenin y lo obtenido fue 56,23 ohmios. Nuestra impedancia de salida es el paralelo entre la resistencia del colector y la resistencia de carga, donde nuestra resistencia de carga fue de 100K ohmios. Al realizar este paralelo, obtenemos que nuestra impedancia de salida es de 320 ohmios. Se hallan los valores ideales de los condensadores para que nos actúen como un corto y la corriente circule de forma normal. Así nos permite amplificar nuestra señal de una manera correcta. Para calcular el valor ideal del condensador número 1, se utiliza la siguiente fórmula, que es condensador 1 tiene que ser menor a 1 sobre nuestra impedancia de entrada sobre 10 por 2pi por la frecuencia. Sabemos que nuestra impedancia de entrada fue de 56,23 y que nuestra frecuencia es de 300 MHz. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos y nuestro condensador 1 tiene que ser menor a 94,34 picofaradios. De igual manera se hace el mismo procedimiento con el condensador número 2, a excepción que vamos a tener en cuenta nuestra impedancia de salida en vez de nuestra impedancia de entrada. Al reemplazar datos, obtenemos que nuestro condensador 2 tiene que ser menor a 16,57 picofaradios. Claro está que debemos utilizar ya en nuestra realización del circuito, utilizar valores comerciales de los condensadores. Ahora lo que queremos analizar es nuestra ganancia del circuito. La ganancia se calcula con nuestra impedancia de salida sobre el voltaje térmico más la resistencia del emisor. ¿Cómo se calcula el voltaje térmico? Es 26 milivoltios sobre la corriente del diodo. Podemos inferir que nuestra corriente del diodo es la misma corriente del emisor en DC. Reemplazamos datos y nuestro voltaje térmico nos dio 497,89 microvoltios. Ya teniendo nuestro voltaje térmico, lo que vamos a hacer es reemplazar en nuestra fórmula de ganancia y nos va a dar que es de 95,82K. Claro está que podemos aumentar la eficiencia de nuestro circuito si ponemos un condensador en el emisor. Podemos concluir que el análisis a pequeña señal permite determinar la ganancia, resistencia de entrada y salida de un amplificador con transistores BJT. Al reemplazar el modelo de dispositivo, el circuito electrónico se transforma en una red lineal, pudiendo utilizar todas las herramientas en análisis disponibles para tal efecto.